Bienvenidos a Historiando Ando, un podcast en donde a alguien se le ocurrió preguntarse qué podría salir de combinar hechos históricos y cotorreo entre compas con algo un tanto embriagante. Aquí vamos a presentar eventos, personajes o curiosidades de nuestra historia y vamos a chismear e imaginar con lo que pudo haber pasado si las cosas se hubieran dado de manera diferente a cómo sucedieron. Bienvenidos de nuevo y estamos muy contentos porque tenemos como invitada a Marisol. Marimba, por fin nos hizo honrarnos con su presencia. Por fin me invitaron. Sí. Y pues aquí tenemos a Jorge, otra vez. Oli, De otra nuevo. vez. Y pues ya me conocen, soy Alberto. Aunque no quieran. Y pues, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? Bien, dentro de lo que cabe bien. Hay salud, que es lo importante. No hay tesis, pero hay salud. No hay COVID positivo. No hay COVID positivo, pero ¿Puro negativo? pura negatividad. Es el único que soy negativo. Es el único que hay negativo, pero Exacto. es lo mejor. Es lo mejor. Mejor que haya negatividad. Entonces, ¿quieren saludar algo antes de empezar con el tema? Ya mandamos capítulo anterior, saluditos. Pues ¿Quieren nuestra a toda invitada? la banda de historia. A tus alumnos. Y en especial también quiero mandarles saludos a mis alumnos, que este video obviamente lo tendrán que ver. Entonces, saluditos a todos ellos. Va sobre calificación. Va niños. sobre calificación. Ay, esto vale un punto, anoten. No es cierto, pero sí, lo van a ver, estoy segura. Bueno, pues te explicamos. Vamos a... Tú a lo mejor sabes, no sabes el tema que vamos a hablar. Pero, pues Jorge lo va a presentar. Yo voy a presentar el primer como puntito. Pero él va a decir de qué vamos a hablar. Ok. Bueno, amigo, hoy tenemos el tema de centros de sociabilidad o centros de... ¿Cómo se podría decir? Recreatividad, ¿Socialización? socialización. Que pues son estos lugares que son como muy comunes, ¿no? Donde la gente empieza a platicar, echar el chal, se habla de todo, ¿no? Como aquí. Este es un lugar de Están recreación y invitados. sociabilidad. Sí, claro. Y pues así. Entonces, pero en específico del siglo XIX, que es una época bastante tortuosa y abrupta en la historia mexicana, y que estos lugares ayudaron para muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, Beto, qué tengas preparado para este capítulo. Pues mira. Este tema que les voy a contar, lo manejo bien. Entonces les voy a contar. Es lo único que maneja bien. No sé manejar carro, Ni ni tu estándar. vida. Acá bueno. Estamos aquí, ¿no? Pues bueno. Mari, quiero que me cuentes, que respondas. ¿Sabes un poquito sobre los teatros en México? Sobre el siglo XIX, Ajá. o sea, si nos vamos un como al siglo poquito. XIX, pues no sé si tenga mucho que ver, ¿no? Pero viene a mi memoria, dentro de, ahora sí que de esta historia cultural, pues justo el surgimiento del teatro, ¿no? Esperanza Iris. O sea, viene a mi mente, pero no es un tema que yo domino. Wrong. Mal. El Esperanza Iris es de el Porfiriato. Ah, Puede ser a Pero- principios del porfiriato, que es el final del XIX, Ya, si ya nos vamos con eso, el Porfiriato todavía es siglo XIX. porque es el largo siglo XIX. Exacto. exacto. Pero bueno. Corresponde, ¿no? Como a esta... Es que Esta si nos- coyuntura... a esta coyuntura justo, porque si está como dentro del porfiriato aún nos responde a un antiguo régimen. Bueno, yo creo, ¿no? Que podría entrar, aunque pues sí, yo de teatro poco sé. Amigo, ¿no? No, amigo. Les cuento con la Circo, Maroma y Teatro. No me voy a ir tan atrás, pero pues en México, desde la conquista se tuvo el teatro de evangelización. El principal, hubo diferentes tipos de teatro, de coliseo, callejero, el conventual. Usualmente el conventual era el que se exponía para los conventos, eran principalmente obras teológicas. El teatro de coliseo funcionó para entretener a la banda, pero también para darles como enseñanzas morales.
Entonces, este teatro fue el que más repercutió. Y es en el siglo XIX, digo, todo el siglo XVII, XVIII, existía este coliseo. ¿Cómo era un teatro de coliseo? Pues era, hasta enfrente estaban los más ricos, y hasta atrás y hasta arriba los más pobres. O sea, pero todos podían ir. Entonces, bueno, los primeros teatros, en el episodio pasado hablé sobre el Gran Teatro Nacional, que fue una idea para hacer un centro exclusivo de entretenimiento. Pero había una competencia, que era el Teatro Iturbide. O sea, estaba el Nacional y las compañías de teatro y todo. Bueno, ya para el siglo XIX... También el teatro itinerante, ¿no? Ajá, pero fíjate, el teatro itinerante es diferente porque, como lo dice, va cambiando. Esos eran recintos y aquí llegaban las obras importantes. Y era principalmente privada. Existía el Teatro Nacional, estaba el Teatro de la Fama. El frufru. Ah, no es cierto, ese es 20. Sí, pero lo interesante de esto es justamente... Ah, perdón. Antes de llegar al frufru, existía un tipo de teatro que era más muy barrio. El teatro se llamaba Puente de la Misericordia, en el número 10. Literalmente un escenario ahí, toda la gente iba a ver. ¿Como teatro al aire libre? Ajá, como el Callejero. Y de hecho el Callejero no les gustaba las instituciones porque era mucha desmoralidad, ya saben, cosas del siglo mochos. Sí, ¿no? Igual algo bien interesante es que la sociedad, las élites, se empezó como a acostumbrar a este estilo de bonanza, de teatro y todo, y nada más veían cosas extranjeras. Compañías de Buenos Aires, de Cuba, que llegaban. A fuerza en México era una parada obligada. Y pues bueno, existen dos tipos de teatro: los finolis, el Arbeu, el Nacional y todo, y los de barrio. Con obras extranjeras, ¿no? Ajá, exacto, me imagino. exacto. Óperas. Y es curioso, ¿no? O sea, que todo era producción de otros países y... Pero aquí también se dio mucho teatro. Y en investigaciones previas, el teatro pasa de ser de muy de barrio a muy de élite. Y después muy universitario ya en el siglo XX. O sea, ya en el siglo XX existe un cambio, una metamorfosis con el grupo Ulises, que da esos Y experimentos. por eso te mandan a obras para puntos extras en la prepa. Sí, pero es bien curioso porque es a partir del siglo XIX donde los teatros son tomados por las élites. Y de hecho a la fecha, las principales obras de teatro son muy caras. O sea, Pues sí, no. O sea, históricamente el teatro ha sido carísimo. pero cambió en el siglo XIX, justo por esto. Varios supers ahí. Ajá, porque antes era le ayudaba a la población a ver qué era bueno y qué era malo. O sea, había una intención, ¿no? O Ajá, sea, educativo. Educativo. Exacto. O sea, Ya después se convirtió en entretenimiento. Y ya después llegaron un buen de actores, teatros nuevos, como mencionabas, el Esperanza Iris, y así. A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? De cómo el teatro, o sea, de esta idea de educación, pues se fue transformando a este lugar de ocio, ¿no? De cómo la gente antes básicamente podía ir obligada o no al teatro a No, es que aprender no. algo o moralizar. No era ir obligado, era el entretenimiento por excelencia. O sea, Pues es que, tú ibas y bueno, aspirabas a ir al no sé, teatro. yo no me imagino yendo al teatro a aprender buenas costumbres, digo, porque siglo XIX ya tienes los periódicos y tienes manuales de Carreño que te enseñan lo mismo. Pero es muy diferente que la población no sepa leer a ir a ver una obra. Bueno, eso sí. Justamente, yo también recuerdo una película, la verdad no recuerdo el nombre, pero es una película que justo habla de el teatro en la Revolución Mexicana. Y recuerdo que lo desbanca el cine, Ajá. porque todo el mundo quiere ir a ver las cintas extranjeras que vienen a proyectar. Y era más ¿No? barato el cine. Mucho Porque más nada, barato. comprabas la película, el rollo y ya. Pues Pero es en que el teatro hasta tenías que pagar. todavía el siglo todo. pasado. Sí, y a la fecha. Pagaban, ¿no? Y a la Los fecha. actores. Bueno, sí, pero por ejemplo, el cine ya subió bastante, ¿no? ¿Qué comparas? A la fecha, 50 bueno, pesos o 70. No, pero por ejemplo, antes comprabas Con un 250. boleto y tenías
¿cómo se llama? Para que te quedas a ver todas las películas que quisieras. Permanencia Permanencia voluntaria. voluntaria, Gracias, exacto. producción. Ay, no los saludé. Hola, producción. Es que ya nos vimos hace ratito. ¿Qué onda? Pero, hola, producción. A comparación de ahorita que tu boleto solo es para una sola función. Sí, como que todo comienza, pues lo que justamente decía, el teatro empieza, ¿no? En los bajos fondos, en los barrios, de forma callejera, y después se convierte en algo como de élites, algo de lujo, y yo me pongo a pensar, tal vez mucha gente a lo mejor no le interesaba ir, pero a lo mejor veía que los demás iban, ¿no? Y era la Pero moda. es que hay súper que ir al curioso, teatro, ¿no? porque ellos van, hay que ir al teatro. Es muy curioso porque, o sea, a comparación de otras modas que llegaron de la élite y la adoptaron los de a pie, por así decirlo, esto fue como al revés, ¿no? O ciertas cosas se fueron adoptando al revés. O sea, la élite adoptó cosas y actitudes y acciones de los de a pie, del pueblo llano. Y eso es como muy curioso porque pues normalmente siempre sabemos que todo el pueblo adopta estas cosas de la élite. Por ejemplo, los 15 años me viene a la mente ahorita. Que eran las fiestas de presentación de señoritas para buscar marido. Y se fueron adoptando en el pueblo y ahorita ya tenemos a ¿cuántas quinceañeras? A Colibritani A Colibritani. y a Rubí, que son las primeras que se vienen a la mente. Sí. Mi sexy chambelán. Ándale. Entonces a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? De que, o sea, empezó de abajo y fue subiendo. Sí, Y entonces fue con donde llegan todas estas producciones europeas. compañías y todo, ¿no? Las Que llegan compañías, con todo su almanaque de historias, de personajes, de actores, No, de y, actrices. o sea, hasta donde tengo entendido, en México se presentaban obras grandes. O sea, por ejemplo, Giselle se me viene a la mente ahorita, que es de las primeras obras que son No, y era en como, ballet. como comentaban en el episodio anterior. El Teatro Nacional por un tiempo fue dirigido por José Zorrilla, Ujú. que o sea, son dramaturgos bastante pesados. Entonces importaban estas élites. Sí, sí, sí. ¿Y conoces alguna obra mexicana? Pues Don Juan Tenorio es mexicano, ¿no? Don Juan Tenorio, ¿no? Que es como Juan Tenorio que, es mexicano. como que la primera producción aparte que toque también un tema de terror. Ah, sí, Sí. eso es lo importante. El También término es- de fantasmas es como del punto clave. Porque hasta ese punto... Eso y Hamlet, pero Hamlet es otro pedo. Sí, ya viene con compañías posteriores, Sí. ¿no? Entonces, Don Juan Tenorio. Sí, Don Juan Tenorio, que pues, hay como un parteaguas en el teatro. ¿Por qué? Porque justo toca esos temas de terror que hasta ese momento pues, no se habían tocado, ¿no? Sí. Y después también el cine quiere rescatarlo, que se supone que hay unos rollos. ¿Dónde están? No lo sabemos, ¿verdad? Pues han de haber quemado, ¿no? Pero... En la Cineteca. Ujú. Pero sí, es interesante, ¿no? Que sí, ya comienza a surgir El teatro nacional, por así decirlo, ¿no? Estas obras creadas en Ujú. México. Es que te digo, había mucho teatro, pero la mayoría era cuestiones religiosas. O sea, sí hubo Pues sí, mucha ¿no? producción nacional. O sea, la Ciudad de México... De hecho, no por nada digo, se ha a lo mejor identificado. podemos después tocar el tema de las pastorelas. O sea, en ningún lado del mundo existen las pastorelas más que aquí en México. Y es una obra de teatro del nacimiento de Jesucristo. Bueno, es lo que iba a comentar, Con de una que, o enseñanza. sea, Ajá, exacto. Y la usualmente es Ciudad de México cómica. y México se distinguen por ser súper católicos históricamente, desde la conquista. Ya después nos vamos a Querétaro, ¿verdad? Pero continúa. Saludos, Querétaro. Puebla. Ana Puebla. Pues mira, yo relacionado al teatro, te traigo Las Mojigangas. Ok. Esta Esa sí no... Me Pues suena a mira, mojigatas. Discúlpame. pues, Perdón la palabra, pero... pues nada que ver. Al contrario de las mojicatas, las mojigangas son espectáculos, por así decirlo, de a pie, que se hacían dentro de las corridas de toros. Ujú, ujú. En espacios, mientras cambiaban el toro, los toreros, todo eso, se hacían las mojigangas, que eran espectáculos medio circenses, medio teatrales, que lo que hacían era como liberar este tipo de estrés, ¿no? Porque tú lo ibas para divertirte, o sea, no te iban a enseñar nada, era diversión, había que enanos, que personas que hacían acrobacias, etcétera. Entonces, me llama mucho la atención de que estas mojigangas fueron evolucionando a hacer festividades exclusivas. Y por ejemplo, aquí tengo el dato
se me perdió el dato. Cuéntame otra vez. Ahorita aquí está. De por ejemplo en Morelos, que la mojiganga ya es en una festividad exclusiva y se hace se hace lo mismo, ¿no? Se hacen shows y todo, pero personas disfrazadas. Y esto me recuerda mucho a los carnavales, de hecho viene de esta idea del carnaval. Y no sé si... De hecho aquí en la colonia hay un carnaval en febrero. Ah, mira, ahorita vamos a hablar de eso, amigo. No. Pero pues esta idea del carnaval, ¿no? Que yo me remonto mucho a Bakhtin. Este autor que menciona que el carnaval siempre ha sido una válvula de escape para la sociedad. Donde los altos, la clase, bueno, no había una clase media, ¿no? Por así decirlo. Clase alta y clase baja. Clase baja se unían, ¿no? Y ahí empezaban a hacer lo que quisieran sin que nadie los detuviera, sin que hubiera una regla moral que impidiera ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estaban todos disfrazados y nadie sabía quién era qué. Y podías hacer muchas cosas, podías hacer burla a la iglesia, al gobierno, etcétera. Entonces esto de las mojigangas me llama mucho la atención en cómo fue evolucionando, ¿no? También tenemos casos como San Andrés Tuxtla, Catemaco, que están en Veracruz, que se hacen mojigangas igual, o en los Altos de Jalisco, donde también se tiene cierta celebración, como en San Juan de los Lagos, que si bien a lo mejor, quién sabe, empezaron con estas ideas de los toros, pero se fueron quedando solo las mojigangas para estas festividades, porque era el momento donde podían liberarse un rato, ¿no? Pasarla bien, sin que hubiera como alguna repercusión, ya que recordemos que esto desde la Nueva España, ¿no? O sea, la repercusión que había con la iglesia, que era como la máxima autoridad, era bastante grande. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan de esto de las mojigangas? ¿Se han ido a una? Yo desconocía que Pues existían, es la como el verdad. carnaval son los carnavales básicamente, ¿no? Porque en Morelos se hacen en la temporada de carnavales, es donde Ajá. están las mojigangas. Ok. Y ya, por ejemplo, muchos ubican a las mojigangas como estos muñecos enormes que van bailando. Ajá. O sea, aparte cómo evolucionó el de la mojiganga, el espectáculo, el lugar, a la mojiganga muñecote enorme. Y sí, porque donde yo soy, he escuchado que dicen gran mojiganga, pero yo lo relacionaba con una pamplonada, que es justo los toros persiguiendo a hombres vestidos de mujeres. Ajá. Y eso para ellos, o sea, y hablo del Estado de México, ¿no? O sea, es una mojiganga hoy día, ¿no? Hoy día, o sea, sí. Y que además trae otros elementos, como una pamplonada, ¿no? O sea, ya no sabes si es pamplonada, ya sabes si es mojiganga, pero hay algo ahí. Pues mira, pero, o sea, te das cuenta de que, o sea, ya si te pones a ver, vienen del mismo origen. Ujú. O sea, porque la mojiganga empezaba con estos espacios interludios que había en las corridas de toros. Ujú. Y que ya después, se fueron expandiendo. Exacto. Me quedé nada. No sabía de las mojigangas. No, yo nunca he ido. No, Pero siempre veo. No sabía que existían. Yo sí he Oh, ido, wow. porque al menos, bueno, en mi pueblo ya últimamente se ha acostumbrado a hacer la mojiganga en la feria. Y pues sí, o sea, hacen el recorrido con banda, con los muñecos estos bailando, y normalmente siempre son sátiras a ciertas cosas. Ujú. Y de hecho es curioso porque en Guanajuato las bodas se amenizan con mojigangas, pero sí en el formato de los muñecos grandotes, ¿no? Y ponen el novio y la novia. O sea, es curioso porque cambia, ¿no? En cada lugar cambia. Pero mantienen como que ese núcleo Ujú. original de lo que Como, era. como de carnaval, ¿no? Ajá. Ujú. Pues mira. No También. sabía. Te dejé sin palabras. Sí, estoy anonadado. Pues bueno, entonces, ¿tienes algún otro? Bueno, ya que ¿Sí? estamos en el mood, antes igual quiero preguntarles. ¿Alguna vez han ido a la Feria de San Marcos? No, amigo, soy pobre, Todos somos pobres. pero he escuchado No. el corrido. Aguascalientes. Ujú. Yo tampoco he ido. Fíjate que, bueno, buscando, sí, creo que a lo mejor tenía que salir un poquito de la ciudad. Dije, bueno. Y buscando lugares de esparcimiento me topé con esto de la Feria de San Marcos y realmente me sorprendí. Quiero igual preguntar cómo creen que haya surgido la Feria de San Marcos. Pues hasta donde sé es como igual una fiesta ganadera, ¿no? Empezó así. Ok. Bueno, había escuchado, ¿no? Justo lo de los gallos, que es como muy particular, pero
Desconozco su origen. Bueno, yo topé también que se llevó a cabo en 1828, pero fue en noviembre. Y se Sin ubicó pandemia. en pandemia. ¿En estas fechas? En estas fechas. Sin pandemia. Sin COVID. Sí, sin COVID, sin servicios de salud, porque pues, siglo XIX. Pero, Gritos para pues de hecho, si nos remontamos a esos 200 años, casi 200 años, ahorita sería la feria, porque era del 20 de octubre al 20 de noviembre. O sea, todo el mes. Todo un mes, o sea, enterísimo. Y principalmente era para vender producto de las cosechas y ganadería. Y Pues se sí. tenía que poner como que guapa, porque estaba compitiendo con las ferias de Acapulco, Jalapa y San Juan de los Lagos. Que son lugares igual económicos y Ajá, religiosos, muy, ¿no? ajá, muy importantes. Los tenemos Acapulco, que importante puerto, igual Jalapa, y San Juan de los Lagos es uno de los lugares más Un santuario importante. pesados en cuestión de santuario. Y pues, son ciudades menores a comparación de, por ejemplo, en su caso, Guadalajara, Puebla. Veracruz mismo, en el estado de Veracruz, Jalapa, pues es como la ciudad menor a comparación del puerto. Ujú. Entonces pues tenían que poner guapos. Se celebraba en el Parián, que es un centro comercial, que aún está como a unas cuadras de la plaza principal de Aguascalientes. Yo nunca he ido. Pues como la Ciudad de México, ¿no? Ajá, es que es como el Parián, exacto. Sí, algo común. Y es hasta en 1848, 20 años después, que lo cambiaron a abril para coincidir con las fiestas patronales, pues de San Marcos, literalmente. La importancia o cómo empieza a hacerse más popular, porque usted era solamente del Bajío. Cuando se hace más popular es con la llegada del ferrocarril en 1884. Ya estamos empezando por fin. Ya es porfiriato, ya. Ujú. Ya pues él llega en el 76. Pero Era su segundo mandato. el segundo después de De Manuel González, del Manquito. Y ya dejó de parecer una pequeña fiesta de pueblo, pero no era una pequeña fiesta, o sea, era... era la fiesta. Exactamente, era un momento en Pues sí, o donde- sea, es lo que yo sabía, ¿no? De que, por ejemplo, todo el Bajío, aparte de la producción agrícola, era importante por la ganadería. Ganadería. Entonces, si te pones a vender, obviamente tienes que aventar la casa por la ventana Sí. para Y mira, generar esos ingresos. Y piénsalo, era el siglo XIX mexicano, de un buen de cambios. O sea, cada rato estaba... Era principalmente a lo mejor en la capital, pero pues en esos movimientos, pues se tenía que buscar la manera de sacar el producto. Y a fin de cuentas, en esta feria pues se vendía, había a lo mejor exposición musical, que sus peleas de gallos, que sus naipes, que ya hablaremos de eso. Y ya en 1896 se construyó la Plaza de Toros, que es una de las, según en el mundo taurino y la chingada, eres como de una de las más hermosas y bonitas y bla 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 bla. Y eso es lo que la expone, ¿no? O sea, Plaza de Toros. Oye, también sus comida. cobertores, ¿eh? ¿Son de San Marcos? Los cobertores San Marcos. Sí. Ah, de sí, es hecho- cierto. Es muy famoso por eso, ¿no? O sea, de hecho, Aguascalientes, si nos ponemos a pensar, Aguascalientes no nos suena como muchísimo si no es por la feria y los Exacto. cobertores. Y los cobertores San Marcos. Exacto, aquí nos quedamos. Entonces, en la plaza monumental de Aguascalientes se amplió, ya esto ya es siglo XX, pero nada lo quiero Sí, mencionar. ¿no? Ya para generar más. Sí, obviamente ya fue de 7.500 a 15.000 personas que podían estar sentaditas, viendo a los toros, consumiendo, Pero pero... mi Jenny Rivera estuvo alguna vez ahí. Sí, ay, Plan Sebastián, mi gallo Elizalde, todos ellos. Pero lo importante El de Gallo de Oro. Exacto. Pero lo importante de esto es que era una catarsis para todo el pueblo. O sea, porque ellos ya sabían que aparte de vender, era ir, disfrutar. Divertirnos. disfrutarse, Es lo que comer. te comento, ¿no? De estas ideas de lo carnavalesco. De Bakhtin, ¿no? Que Ajá, justo de la Bakhtin, válvula de escape. Exacto. Que Bakhtin, bueno, al menos yo creo que Bakhtin hizo mucho hincapié en esto y que es muy acertado, ¿no? O sea, todos ocupamos los carnavales actualmente todavía para ir a desestresarnos, ¿no? Y Es que es sacar- eso, es que esa es la esencia del carnaval.
O sea, y justo los carnavales que ahí siempre se dan antes de Semana Santa. Porque Ujú. en la, Porque es la y la Semana Santa. exactamente en la idea católica se pensó que, ok, vamos a tener una pecar. semana, exacto, Vamos a pecar con gusto, ya para Ujú. después quitarnos los Para que nos pecados. perdone Dios. Exacto, Oye, ya. qué listos son ellos, Digo, o sea, no por nada Sí. dominaron el mundo casi 2000 años. Y también estaba recordando ahorita justo lo de los toros, Ajá. ¿no? Las corridas de toro, o sea, hasta donde yo sé, también empieza de abajo. Y hay la gente se queja de las corridas de toro porque la gente va y hace desastres y deja muy sucio y no se vale porque yo pagué tanto. Tengo ahí un comentario. Creo que no empieza de abajo. Las corridas de toros siempre fueron pensadas como para el público en general. Ajá. O sea, seas rico, seas pobre, te alcanzaba para un boleto. Claramente que los que sí éramos ricos, bueno, éramos, ¡Ayla! Ayla. Los que son Ensoñada. ensoñada, ejidataria ella. Los que eran ricos obviamente tenían para un palco. Sí, O a la sombrita. Ajá, Ya exacto. porque ahora, De hecho- bueno, las corridas de toros ya, la gente que va es gente varo, rica. de o varo, Pero, sea, por o sea- ejemplo, los que iban a pie estaban ahí Es que en pleno sol, mira, por de ejemplo, pie. es que justo los boletos se vendían así, sol y sombra. Se ok. venden apenas, pero creo que sí. No, pero yo vi un son más baratos los de sol, anuncio, ¿no? sí, obviamente. Un anuncio en un periódico de Ajá. 1900 y pico, que todavía eran los corridos de toros, y había eso, boleto a sombra, y en el bien Valle caro, del Sol. o sea, más caro, y sol. Sí, Y eran pero los creo baratos. que, bueno, en lo que comentaba esta Mari es de que es en general, o sea, las corridas de toros siempre se han pensado en general para todo el pueblo, porque obviamente te iba a alcanzar para un boleto. Sí, pero ahora, bueno, yo creo que ahora ya dudo que la gente de bajos recursos vaya. Es que ya... Y también ya hay o sea, ahorita también ya hay otras cuestiones. ¿Por qué no se acude a una corrida de toro, no? Pero Exacto, veo ¿no? Ya, que la es que gente, la la mentalidad. élite, sí, sigue yendo. Y es un honor. son los Porque que los defienden- toreros son O sea, actualmente ya que estamos Mamones. con este problema sí, de... mamones, ¿no? Con este Pero- problema de que si Sí. se prohíban o no, los que la defienden son gente Sí, de con dinero. pudiente. ¿Sabes quién sí las defendía? No sé si te acuerdas de la profesora Eugenia. Es que ella sí es Es muy que ella fan. sí sabe, o sea, es que Ella ella es sí... muy fan. Saludos, profesor. Ah, profesora, la queremos. Sí, o sea, de hecho he visto gente que aún, ¿no? Que les gusta, y hacen o sea, y hay una investigación profunda acerca Sí. de lo que significa ser torero, ser un matador, todo esto. Sí, no, una justificación cultural, Ajá. histórica del por qué, o sea... ¿Por qué matas a un animal? Exacto. O sea, tal vez, sin hablar de si Sin es comerlo. bueno o malo, O malo. pero con esta carga histórica y cultural que se Sí. viene de los toros, Te ¿no? vas Porque de una posición si nos objetiva. vamos, los toros vienen desde Grecia, según Sí. las palabras de Eugenia. Pero ya Minos. si es bueno o malo, Minos. eso ya es muy independiente y de cada persona, ¿no? Pues, Pero de que fueron lugares de esparcimiento antes y actualmente, pues no cabe duda. eso sí. Bueno, ¿y qué más nos traes, Jorgito? Pues Para te traigo, concluir. para concluir es un tema pequeño, es como sobre las fondas, los cafés, los restaurantes, ¿no? Cuéntame. Para echar el café. Ujú. Exacto. No, pues en el siglo XIX las fondas siempre han existido, bueno, para empezar, las fondas siempre han existido, ¿no? Son estos lugares donde obviamente se va a vender comida, que se supone en algunas fuentes mencionan que tiene que ver con las corridas de toros. Comida corrida. Exacto. Y que era de 3 tiempos y estos 3 tiempos dependían de los tiempos de separación. toros. Ajá. Mira bien que sabes. No, pues ya que estamos hablando Ese de es todo, uno, pues ese se es va uno como de los comentando, orígenes, ¿no? ¿no? Hay varios. Wow. Que ese es igual viene que la palabra del griego, de no sé dónde, y varias cosas. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Porque igual en el siglo XIX se ponen de moda los restaurantes. O sea, las cosas como más finas para la élite, porque pues claramente la élite siempre va a imponer las modas. Sí, no, y no decía restaurante. Ellos decía imponen moda y no restaurante. usan el vestuario de Televisa. Entonces, o sea, a mí me llama mucho la atención esto porque eran lugares donde se realizaban pláticas de todo tipo, ¿no? O sea, tenemos unos ejemplos de que se realizaban juntas políticas, o sea, de chicas de la moda, de los periódicos, o sea, tenemos a Guillermo Prieto hablando de los restaurantes, ¿no? Y que a veces se iba a escribir ahí, cosas así, o sea, era un cronista ese señor.
Y me llama mucho la atención esto, ¿no? De cómo igual los restaurantes se fueron, de la élite se fueron igual popularizando para todos. Y es ahí donde entra el café. Porque ya que los restaurantes ya eran para todos, pues el café era especial para la clase alta otra vez, ¿no? Que ellos buscaban su lugar exclusivo y estaban buscando las maneras o los lugares para poder sociabilizar sin que estuviera la chusma. Entonces, bueno, es como una intervención muy pequeña, pero me llama mucho la atención como esta evolución de los lugares, ¿no? Obviamente, ¿cuántas pláticas no se lleva uno en una sobremesa? Y en esos tiempos, ¿no? De que básicamente, ¿cuántos podían asistir a un restaurante caro o una cafetería? ¿Y qué temas se platicaban, no? Porque eran políticos, eran... No, y te lo voy a poner así, digo, ya en el siglo XX, ya mediados del siglo XX, pues era un lujo que los domingos fueras, o la inspiración de que los domingos fueras con tu familia a un restaurante. Restaurante, porque así se le decía. Un restaurante. No, y por ejemplo... Porque era la gran cosa. Y tenemos Sí, ya el ejemplo ya a lujo. finales del 19, el Jockey Club, Ajá, de Porfirio exacto. Díaz, Exacto. que era el lugar cúspide para la élite porfiriana. O sea, iban a divertirse, jugar, platicar, comer, lo que sea, era como un club social de esos tiempos, ¿no? Y que todavía lo tenemos ahí en la Casa de los Azulejos, o sea, hasta donde se ha mantenido como fue actualmente, o sea, lo podemos visitar y ver lo que era el Jockey Club de Porfirio Díaz. Pues sí. Pues bueno, les dejaré una pregunta de tarea. ¿Por qué en los cafés internet nunca hubo café? Porque lo tirabas en Lo el dejamos teclado. de ahí. Pues esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias. Gracias, Mari, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Tus redes sociales, para que te sigan. Bueno, Y que tengas 2 followers nuevos. bueno, pues ya saben, me encuentran en Facebook como Marisol Godoy y mi Instagram Tlaloque de Catepec. Y ya, Porque es de Catepec. porque soy de Catepec. Y mucha honra. Jorgito. Pues estoy como Jorge Pique en Instagram, ya saben. Y yo estoy como Albert Horror 13 en todos lados. El podcast lo podemos encontrar como Historiando Pod en Twitter e Instagram y Historiando Ando Podcast en Facebook. Y síganos en las redes, compartan, díganlo a sus amigos, comenten. Propongan temas. También tenemos correo, por si nos quieren mandar ahí Ideas. alguna idea que les podamos complacer. Ahora Las sí que complacencias. estamos en tiempo de dar, en el buen fin, entonces Hay que dar. dense grasa. Y recibir. Sí, sobre todo. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos. Bye.